Bienvenidos a esta clase auxiliar número 6, esta vez de ondas electromagnéticas. ¿Ya? Así que vamos a empezar a compartir. Ya vamos a ver tres problemas. El primero es de más o menos cómo usar este concepto de ondas electromagnéticas para calcular un resultado igual importante. Y los otros dos tienen que ver con lo que son las relaciones de dispersión. ¿Ya? Entonces, vamos con el primer problema, que es el de presión de radiación. ¿Ya? Entonces se tiene una onda electromagnética, la cual se está propagando por un medio lineal, que tiene constantes epsilon y mu, y esta onda incide sobre la superficie de este conductor ideal. ¿Ya? La onda está polarizada de tal manera que es perpendicular al plano de incidencia. Es decir, que, como se ve en el dibujo, la onda está oscilando, digamos, en la dirección X y el plano de incidencia es en Z, podríamos decir, o menos Z. Súper. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el vector de Poynting y la densidad de momento. ¿Ya? Para hacer eso, vamos a recordar cómo se calculaba el vector de Poynting y la densidad de momentum. Tenemos que eh, el vector de Poynting, S, es igual a 1 partido por mu 0. Vamos a subir que epsilon 0 y mu 0 e cruz B. ¿Ya? Y el vector de densidad de momentum, P, es igual a epsilon 0 mu 0 S. Y esto es igual a 1 partido por C cuadrado S. Ya el vector de Poynting. Entonces tenemos que el vector de Poynting se relaciona con la densidad de momentum mediante estas constantes de la velocidad de la luz. Eso. Entonces ahora para calcular esto necesitamos cuánto es el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Ya? Entonces para calcularlo tenemos que imponer primero una suerte de ansatz, y es que nuestro campo eléctrico es igual a una cierta amplitud, vectorial por supuesto, que da cuenta de la polarización, multiplicado por la parte oscilatoria, ya oscilatoria espacio-temporal, es decir, la oscilación espacial, K punto R, menos la oscilación temporal, omega t. Y nuestros campos tienen que ser sí o sí eh, reales, así que nosotros vamos a tomar la parte real de esto. ¿Ya? Ahora tenemos que ver el tema de las direcciones, ¿ya? Vamos a instalar nuestro sistema de coordenadas de tal manera que la onda viaja en el eje Z y está polarizada en el eje X, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que E0 es igual a una cierta amplitud arbitraria, ¿cierto? En el eje X, y la dirección de nuestro vector K es el eje Z. Bueno, y vale decir que el vector normal de la superficie es menos Z. Súper. Entonces ya tenemos definido nuestro campo eléctrico, sabemos que está polarizado en una dirección, viaja en otra dirección, por supuesto, y tiene una cierta amplitud. Ahora tenemos que definirnos nuestro campo magnético, ¿ya? Y para eso utilizamos la relación de que el campo magnético B es igual a la raíz cuadrada de mu 0, epsilon 0, K cruz E. De tal manera nos aseguramos de que el campo magnético sí o sí es perpendicular a la dirección de propagación. Nosotros sabemos que los campos, la onda electromagnética son ondas transversales, ¿cierto? Y también nos aseguramos de que sea ortogonal al campo eléctrico. Súper. Entonces, esto nos queda como raíz cuadrada de mu 0 epsilon 0. Recuerden que esto es 1 partido por C de Z cruz X es 0.
¿ya? Vamos a asumir que la amplitud es constante, o sea, la amplitud es real. Si es que no fuese real y fuese imaginaria, nosotros siempre podemos transformarla, ¿cierto? Para que sea real multiplicada por una fase, ¿cierto? En el fondo esto estamos rotando la posición de la amplitud en el eje real imaginario, de tal manera que nos quede una parte 100% real y la parte de la fase, pero la fase em, va por supuesto con esto, k punto r menos omega t más phi, y esta fase se puede eliminar mediante traslaciones del origen de la medición temporal, ¿ya? Entonces, siempre sin pérdida de generalidad, podemos asumir que la amplitud es real. Y nos queda la otra parte, parte real de e a la i k punto r menos omega t. Súper. Por lo tanto, desarrollando esto, tenemos que campo magnético es E sub 0 partido por C por em, la parte real de E a la I K punto R menos omega T en el eje Y. Y como bien sabemos, la parte real de una exponencial compleja es el coseno del argumento. Súper. Entonces tenemos listo nuestro campo magnético y nuestro campo eléctrico, ¿ya? Así que ahora podemos calcular nuestro vector de Poynting, que si bien recordamos era 1 partido por mu 0, E cruz B, ¿ya? Entonces, reemplazando nuestras expresiones, tenemos que esto es E0 cuadrado partido por mu 0C coseno cuadrado de K punto R menos omega T de X cruz Y. Y esto bien sabemos que es Z, ¿ya? Entonces tenemos que el vector de Poynting es E sub 0 cuadrado partido por mu 0C coseno cuadrado de K punto R menos omega T en Z. Y la densidad de momentum es E sub 0 cuadrado partido por C, epsilon 0, coseno cuadrado de lo mismo, K punto R menos omega T en Z. En términos de dimensiones, em, el vector de Poynting está relacionado con la energía, eh, en particular con la intensidad, ¿ya? Em, pero también tiene información direccional, tiene información de hacia dónde se está propagando esta energía, ¿ya? Entonces, para la parte B, que nos piden calcular la intensidad de radiación, esta intensidad de radiación se puede calcular como simplemente el promedio temporal del vector de Poynting. Ya es una relación bastante cómoda y notamos que en verdad el vector de Poynting tiene estas dimensiones de intensidad de radiación, ¿cierto? Por lo tanto, ahora tenemos que calcular el promedio temporal. Les recuerdo que un promedio temporal de una función f periódica en t es igual a 1 partido por t, la integral de t a t más t mayúscula, es decir, en un periodo de f de t' de t'. Ya este es un promedio temporal en un periodo. Súper. Entonces queremos calcular esto. Sabemos que nuestro periodo es 2pi partido por omega, ¿cierto? Porque nuestra función oscila con frecuencia omega, frecuencia angular, vale decir. Entonces, vamos con esto. Entonces tenemos que S es igual a epsilon E0, perdón, cuadrado, partido por mu 0C, omega dividido en 2pi, la integral que ya escribí acá de t a t más 2pi partido por omega, de coseno cuadrado, k punto r, que en verdad ya lo podemos escribir como kz,
menos omega t' de t'. Súper. Expandimos este coseno cuadrado, sabemos que lo podemos escribir como 1 más coseno de 2 por 2 kz, no, de kz menos omega t' medios. Y ahora notamos que tenemos una integral en un periodo de una función periódica del mismo periodo. Por lo tanto, esta de acá se nos va a anular, ¿cierto? Como habrán visto en sus cursos iniciales de cálculo. Quedando solamente la integral de un medio, ¿cierto? Por lo tanto, esto es igual a epsilon 0 cuadrado, digo por mu 0c, omega partido por 2pi por un medio, 2pi partido por omega. Se nos cancelan estos y llegamos a que el vector de Poynting medio es igual a un medio epsilon 0 cuadrado partido por mu 0c. Luego, la intensidad de radiación es igual a un medio epsilon 0 cuadrado partido por mu 0c. Y vale decir que, dadas las relaciones de el vector de Poynting y la densidad de eh, momentum, esto es igual a la densidad de momentum por c cuadrado. Súper. Vamos con la parte C ahora, que nos piden calcular la presión de radiación. Para calcular la presión de radiación tenemos que calcular la fuerza y, como bien sabemos, para calcular la fuerza necesitamos nuestro cambio de momento, ¿cierto? El- la diferencia de momentum que está ocurriendo. Para eso tenemos que, en nuestra imagen, ¿cierto? Tenemos una onda, la cual, si lo vemos en 3 dimensiones, podemos asumir que esta onda está incidiendo, ¿cierto? En una cierta área A, ¿ya? Esta onda incide en una área A, ¿cierto? Y en cada instante incide una onda de un largo de la velocidad de esta por delta t, ¿cierto? Esta es en el fondo, cuando queramos estudiar el momentum que está incidiendo sobre este conductor, ya que tenemos la densidad de momentum, tenemos que armarnos un volumen para calcular el momentum total. Y este volumen es, tiene que dar cuenta de toda la onda que está incidiendo instantáneamente. Para eso primero está el área de incidencia, ¿cierto? Y también está el largo que tiene que ver con la velocidad de la onda en cada instante delta t. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro momentum total, que incide en cada momento, ¿cierto? Es el momentum medio por esta, este volumen que nos acabamos de formar. El área por la velocidad de la luz por este instante de tiempo. Luego, este es el que incide, después se devuelve, ¿cierto? Reflexión total, porque es un conductor ideal, pero con dirección contraria. Por lo tanto, el cambio de momentum es simplemente 2 veces esto. Súper. Y ahora, la presión de radiación, ¿cierto? Es el cambio de momentum, que esto nos da la fuerza, ¿cierto? Partido por área. Súper. Entonces, reemplazando esto, tenemos que esto es 2c, perdón, 2 momentum medio por AC delta t partido por delta t a. Se nos cancelan los a, se nos cancelan los delta t y nos queda que esto es igual a 2c. Esto es un medio y partido por c, y esto es un medio es 0 cuadrado, perdón, el un medio se va, 0 cuadrado por epsilon 0.
Súper. Entonces, esta es nuestra presión de radiación. Ahora, em, para ponerle algo de número, el día que yo hice el auxiliar, ¿cierto? Presencial, estaba nublado, busqué cuánto era la presión de radiación, o sea, perdón, la intensidad de radiación en, a esa hora, y era media, por supuesto, y era 441 watts partidos por metro cuadrado. Por lo tanto, si calculamos la presión de radiación partido por C, em, entonces con un 2, esto es igual a 2 por 441 partido por 3 por 10 elevado a 8, y esto es igual a 2,94 por 10 elevado a menos 6 newton partido por metro cuadrado. Si comparamos con la presión atmosférica, 1,01 por 10 elevado a 5 newton partido por metro cuadrado, notamos que son 11 órdenes de magnitud de diferencia, ¿cierto? Bastante. La presión de radiación es muy baja, pero existe. Ya eso es algo muy importante, como habrán visto en clase, en experimento que hizo el profe, existe la presión de radiación, tiene momentum, por lo tanto la luz tiene momentum y esto es un resultado bastante importante, en verdad. Súper. Entonces, con eso estamos con el primer problema. Vamos con el segundo, entonces, bastante interesante, y es que tenemos un cierto medio no local. Tenemos un medio no local, ya un medio que se está estudiando, se descubrió que tiene fenómenos no locales, y para modelarlo, ¿ya? A alguien se le ocurrió decir que la polarización es igual a, ¿cierto?, la susceptibilidad por el campo magnético más una corrección que va con el laplaciano del campo eléctrico. Porque esto puede dar cuenta de medios no locales, lo podemos ver si queremos con la definición de la segunda derivada, ¿cierto?, de una función. Y recordamos que la segunda derivada de una función es igual a f en x más h menos f en x 2 más f en x menos h, todo esto partido por h cuadrado, ¿cierto? Entonces, notamos que la polarización depende de la polarización en un lugar x, depende de el campo eléctrico en un lugar x más h, ¿ya? En un lugar distinto a la posición original. Por lo tanto, efectivamente se tiene un medio no local, pero el laplaciano significa que es a primeros vecinos, ya es muy cerca. La no localidad está bastante cercana, ¿ya? Para dar cuenta de fenómenos no locales más generales, más complejos, podríamos, por ejemplo, haber dicho que la polarización depende de una integral, ¿cierto? De una cierta función, de x menos x' por el campo eléctrico, ¿cierto? En este caso, en este caso, nuestra no localidad depende de todo el espacio, ¿cierto? Dado por esta función, por supuesto, modulado por esta función. Pero el tema es que hacer cálculos con este tipo de ecuaciones es mucho más complicado. Por lo tanto, lo que se suele hacer es que estas integrales se pueden, en ciertos casos, aproximar a laplacianos más términos cuartos, más términos sexo, etcétera, dependiendo de la simetría del problema, ¿ya? Por lo tanto, em, efectivamente, primero comprobamos que nuestra modelo simplificado puede dar cuenta de fenómenos no locales, pero fenómenos no locales cercanos.
¿Ya? Súper. Entonces ahora hay que empezar a estudiar los resultados de nuestro modelo. ¿Ya? En general en física eso es lo que hacemos. Proponemos, vemos un fenómeno, ¿cierto? Proponemos un modelo para describir ese fenómeno, sacamos resultados de este modelo, que es lo que vamos a hacer ahora, y después lo que sí o sí hay que hacer es comprobar que estos resultados significan algo en la vida real y describen lo que vemos en la vida real, ya que eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a incluir nuestra polarización en nuestro vector de desplazamiento, ¿cierto? Más aquí más alfa laplaciano del campo eléctrico. Y esto lo definimos como epsilon e más alfa e. Entonces tenemos perdón, más alfa laplaciano de. Entonces tenemos una cierta modificación de nuestro vector de desplazamiento, la cual tenemos que incluir en nuestras ecuaciones de Maxwell. Súper. Entonces, todo acá lo separamos, ¿cierto? Asumimos que no hay cargas, ¿ya? Esto solo nos añadiría un término de fuentes. Y nos quedamos con la siguiente ecuación. ¿Ya? Quedamos primero en un lado con la ecuación original de ondas, ¿cierto? Pero por otro lado tenemos este término cruzado, ¿ya? Ahora, este término cruzado es mucho más difícil de analizar, ¿cierto? Es más difícil de analizar, no tenemos las herramientas para estudiar qué significa eso, por lo que podemos hacer otra de las cosas que solemos hacer en física y es empezar a aproximar, tomar ciertos límites para encontrar un resultado un poco más simple, pero que aún así describa el fenómeno que queremos, ¿ya? En particular, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a asumir primero ondas planas, ya vamos a asumir que a orden cero por lo menos va como cero en una cierta dirección por la parte de ondas planas y lo vamos a insertar en esta ecuación, ¿ya? Para ver qué nos resulta. Vemos que esto es k cuadrado, es cero menos, bueno, igual a mu epsilon omega cuadrado es cero más mu alfa omega cuadrado k cuadrado es cero. Vamos a cancelar los e cero, vamos a pasar dividiendo por k cuadrado y tenemos que esto es igual a 1 menos mu epsilon omega cuadrado partido por k cuadrado igual a alfa omega cuadrado. Ya de esta manera tenemos solo números adimensionales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si alfa es alfa mu por omega cuadrado es mucho más pequeño que uno, ¿ya? Alfa es un parámetro que yo modulo y voy a decir que es demasiado pequeño, ¿ya? Tan pequeño como yo quiera. Em, lo que vamos a hacer es que nada, al cuadrado e menos mu epsilon t cuadrado e a de t cuadrado, que es igual a esto. Vamos a orden cero a aproximarlo a cero, ¿ya? Porque alfa es demasiado pequeño, ¿ya? De esta manera, a orden cero de aproximación, ¿ya? Como lo van a ver en sus cursos de mecánica clásica, a orden cero, nuestro laplaciano cumple que la ecuación de onda, ¿cierto? Nuestro campo eléctrico cumple la ecuación de onda original, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, utilizando que a orden cero nuestro campo eléctrico cumple la ecuación de onda, la vamos a reemplazar para deshacernos de este término.
¿ya? ¿Verdad? Más que deshacernos, aproximarlo a otro un poco más entendible, ¿ya? Entonces tenemos que t cuadrado a dt cuadrado nabla cuadrado es igual a nabla cuadrado t cuadrado dt cuadrado y ahora utilizamos la ecuación de ondas, ¿ya? Ahora utilizamos la ecuación de ondas, en particular que la derivada, ¿cierto? Es igual a uno partido por mu epsilon nabla cuadrado. Entonces esto es similar a nabla cuadrado, y esto es uno partido por mu epsilon nabla a la 4 De esta manera nosotros aproximamos nuestro operador, que es la segunda derivada temporal cruzada con la segunda derivada espacial, a un término solo espacial que va a ser mucho más fácil de analizar. ¿Por qué? Porque para la relación de dispersión nos va a quedar algo que podemos despejar. Así que nuestra nueva ecuación de ondas, aproximada para alfa muy pequeño, es igual a epsilon t cuadrado e a de t. Recuperamos este término, por supuesto, em, de la ecuación de onda original. Y esto es igual a alfa partido por epsilon nabla a la 4 Esto lo voy a anotar así para el análisis posterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a separar nuestras partes temporales de espaciales para empezar a analizar la relación de dispersión. Esto acá es uno partido por v cuadrado. Perdón, esto es v cuadrado. Esto de acá es uno partido por v cuadrado. Por lo tanto, tenemos que d cuadrado a dt cuadrado es igual a v cuadrado nabla cuadrado menos v a la 4 por mu alfa nabla a la 4 Súper. Entonces, volvemos a buscar ondas planas para encontrar la relación de dispersión y sabemos que esto de acá nos bota esto, bueno, acá creo que tenía un signo equivocado, porque esto de acá bota a ver, el menos, la escribí así, esto bota un menos, esto bota un más, y esto bota, no estaba bien, ya ahí sí. Están al revés, esto, sí, pero el análisis es el mismo, por el tema del imaginario al cuadrado. Ya, y ahora sí, esto botón menos omega cuadrado igual a menos v cuadrado k cuadrado. Recordemos que esto es i por i, ¿cierto? Así que efectivamente se bota un signo, un menos, o sea, un i cuadrado eh, menos v a la 4 mu alfa a la 4 Va, no, esto ya se va y queda un k a la 4. ¿Ya? Acá queda un i a la 4, lo cual es 1. Súper. Entonces, ya. Entonces, empezamos a escribir esta relación de dispersión em, y nos quedaría que, a ver si es que está bien esto, nos quedaría que omega cuadrado es igual a em, v cuadrado, factor común de k cuadrado, más v cuadrado mu alfa k a la 4, ¿cierto? Ahora, este signo de alfa yo nunca dije cuánto vale, ¿cierto?
Entonces, si calculamos la frecuencia omega, tenemos que esto es igual a raíz cuadrada de v cuadrado, k cuadrado más v cuadrado mu alfa k a la 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir si alfa es negativo? ¿Ya? Imaginemos que alfa es negativo, le vamos a cambiar este signo y lo que notamos de acá es que este argumento puede cambiar de signo, ¿cierto? Puede cambiar de signo, perdón, lo cual puede complicarnos, ¿por qué? Porque nos quedaría una frecuencia imaginaria, ¿cierto? Esa frecuencia imaginaria, en verdad, lo que produce es que haya una disipación, ¿ya? Porque si tenemos algo que va como i omega y tenemos un omega real más uno imaginario, ¿cierto? Tenemos que hay algo que es i omega por e a la real menos omega t, ¿cierto? Y esto acá es un término disipativo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestra relación de dispersión, notamos que perdón, para Ks muy pequeños, em, es prácticamente la original, ¿cierto? K a la 4 si K es menor a 1, es demasiado pequeño. Por lo tanto, para K pequeños recuperamos la parte lineal, pero para K muy grandes esto empieza a disminuir, ¿cierto? Y se va a hacer produciendo que en verdad haya un número de onda, una longitud de onda crítica por sobre la cual no hay ondas. ¿Por qué? Porque tienen estos términos inestables. Ahora, si es que alfa es más pequeño aún, ¿ya? Lo que va a pasar es que este periodo lineal va a crecer y la longitud de onda va a cambiar, ¿ya? Entonces, este es el fenómeno que presenta nuestro medio y es que tiene una cierta longitud de onda crítica em, por bajo la cual no se propagan las ondas, ¿cierto? Entonces, ese es el resultado básicamente de nuestro problema, pero la gracia es que propusimos un modelo, encontramos su resultado, o sea, mediante aproximación a una parte más, una ecuación más simplificada, y encontramos también qué es lo que va a ocurrir en este sistema. ¿Ya? Súper. Entonces vamos con el último problema. Ya vamos con el problema 3, que se llama metamateriales de índices graduados, ¿ya? En el que tenemos un cierto material eh, cuya em, permitividad y permeabilidad depende del espacio, ¿ya? Esto es algo bastante interesante em, y se suele utilizar, por ejemplo, para hacer idas de onda, ¿ya? Entonces, empecemos. Ya. Asumimos que para poder calcular el campo eléctrico, que depende de la posición y el tiempo, está polarizado en el eje Y y viaja en el eje X. Y lo mismo con el magnético, solo que está polarizado en la dirección ortogonal. Súper. Entonces, voy a hacer el procedimiento para el campo eléctrico y para el campo magnético que ha propuesto, pero es bastante similar. ¿Ya? Tenemos que a la cruz E es igual a dH a dt, por lo tanto, de a dx es igual a mu dH a dt. Súper. Em, y lo mismo con el campo magnético. Pero acá asumimos que es cero, por lo tanto, dH a dt a dx, perdón,
aplicando segunda derivada, perdón, aplicando la derivada de la ecuación 2, la segunda ecuación, nos queda la derivada de x de h a de t es igual a epsilon t cuadrado a de t cuadrado. Por lo tanto, reemplazando la definición de h, ¿cierto? De la derivada temporal de h, esto es igual a 1 partido por mu de e a de x. A de t cuadrado. ¿Ya? Así que aplicando la derivada, esto es igual a menos 1 partido por mu cuadrado por de mu a de x por de e a de x más 1 partido por mu, la segunda derivada de e, y esto es igual a epsilon, la segunda derivada del tiempo. ¿Cierto? Queremos encontrar la ecuación de onda. Y encontramos la ecuación de onda más general para nuestro campo eléctrico. A de x de e a de x igual a 0. Súper. Pero ahora la idea es empezar a simplificarla. En particular, lo que nos piden en la parte B es imponer un ansatz que nos simplifique esta ecuación, tal que nos quede una suerte de ecuación de onda, ¿ya? Pero con un k variable en el espacio. Para eso, nuestro ansatz va a ser que el campo eléctrico es igual a una función que depende del espacio, por e a la menos i omega t, y aquí viene la parte astuta, por la raíz de mu de x. Este es nuestro ansatz, la función f es cualquiera, así que en verdad en nuestro campo eléctrico es igual a una función f espacial cualquiera por una oscilación temporal. La gracia es que le añadimos este término, el cual hace que se nos vaya a simplificar la ecuación. ¿Ya? Esto en verdad es pura intuición y resolución de hartos problemas para empezar a generar esta intuición. Por lo tanto, si instalamos este ansatz, tenemos que y dividimos por este e a la menos i omega t, nos queda que esta parte es menos omega cuadrado, raíz de mu f, la segunda derivada espacial, perdón, espacial, es igual a d a de x, un medio, 1 partido por raíz de mu f u prima, más raíz de mu f prima. Y esto, aplicando esta otra derivada, es igual a menos un cuarto, 1 partido por mu a la 3 medios, f u prima cuadrado, más un medio partido por raíz de mu f prima u prima, más un medio, 1 partido por raíz de mu f mu 2 prima, más un medio, 1 partido por raíz de mu f prima mu prima, más este último término. Súper. Entonces ahora simplificando los términos estos que son iguales, ¿cierto? Estos de acá. Tenemos que esta derivada es igual a raíz de mu f2' más 1 partido por raíz de mu por mu prima f' más un medio 1 partido por raíz de mu 2' f menos 1 partido por 4 1 partido por mu a la 3 medios f mu prima cuadrado. Súper. Y ahora nos queda el último término, que es el de 1 partido por mu, de mu a de x, de e a de x. Esto es 1 partido por mu prima, y la derivada que ya calculamos. Y esto es un medio, 1 partido por mu a la 3 medios,
F mu prima cuadrado, 1 partido por raíz de mu F mu prima. De acá notamos que este término de acá tiene el signo opuesto a este término de acá. Este tiene un menos y este tiene un más. Por lo tanto, se nos van a cancelar. Y este término de acá tiene el mismo signo que está acá. ¿Ya? Tienen el mismo signo. ¿Sí? Por lo tanto, em, no, mejor lo vemos después porque hay unos signos distintos en la ecuación de ondas. ¿Sí? Ya, insertemos todo lo mejor en la ecuación de ondas, no nos adelantemos. Si insertamos esto en la ecuación de ondas, menos 1 partido por mu prima f prima medio f prima cuadrado más medio 1 partido por mu a la 3 medios prima igual a cero. Acá notamos efectivamente que los términos que se nos cancelaban eran estos y estos de acá nos queda con un eh, nos queda con un 3 cuartos. Este se va. Ahora, si multiplicamos por 1 partido por mu a la 1 medio, llegamos a que 0 es igual a menos epsilon mu omega cuadrado f menos f2' más 3 cuartos, 1 partido por mu cuadrado, f mu prima cuadrado menos 1 medio, 1 partido por mu 2' f. Por lo tanto, llegamos a f2' más epsilon mu omega cuadrado más 1 medio, mu 2' mu 3 cuartos, cuadrado, cuadrado, f igual a cero. Así que esto acá lo podemos llamar como k cuadrado mu de x. Y llegamos a una ecuación efectivamente como la ecuación de ondas, pero con un k que depende de x. ¿Ya? Ahora, la gracia de llegar a una ecuación así es que no es tanto analizarla así, porque puede ser un poco más complicado, pero existen técnicas para analizar estas ecuaciones que se llaman paramétricas, en donde un parámetro, en este caso el número de ondas, depende de la variable x. ¿Ya? Existen técnicas que de hecho van a ver en su curso de mecánica clásica para estudiar estas ecuaciones paramétricas. Entonces esa es la gracia de haber llegado a esta ecuación, de haber puesto este ansatz, es que llegamos a una ecuación conocida, la ecuación de onda paramétrica. Súper. Entonces, ese es el auxiliar de hoy, de ondas electromagnéticas ya. Eran tres problemas un poco distintos el enfoque. El primer problema era utilizar el concepto de onda electromagnética para llegar a un resultado importante. El segundo era realizar aproximaciones y estudiar qué es lo que pasaba con una relación de dispersión cuando se agregan estos términos nuevos, ¿cierto? Y este último era llegar a una ecuación de onda, la cual cuando depende del espacio, la permitividad y la permeabilidad. Así que eso, espero que haya quedado todo claro y cualquier cosa, por supuesto, cualquier duda me pueden escribir. Chao.